Bueno, entonces voy a volver a repetir un poco acá rápidamente lo que acabo de decir, la explicación que acabo de dar, perdón. Estamos centralizando la información que estamos suministrando, a la cual vamos a acceder para conectar con nuestro programa, nuestra plataforma, haciendo manejo de datos. Y para poder hacer ese manejo vamos a hacer un pequeño ejercicio, pequeño, solamente pequeño, en el cual vamos a almacenar lo que son los puntos, los points y el nickname de un jugador. Pero para poder llegar hasta ese punto, primero vamos a conceptualizar algunas cosas que son como los archivos que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo ese proceso de conexión. Entonces, cuando nosotros hablamos del DAO, o cuando yo les coloque aquí DAO, es aquel que me va a permitir ejercer todos los procesos de definición de configuración, junto con un archivo que va a ser el config, el de configuración inicial. Y por acá vamos a tener entonces la conceptualización puntual de qué significan ciertas cosas en este proceso. Y en este proceso, esa definición de esas ciertas cosas son la entidad, el controlador y el facade, que va a ser la capa intermediaria. La entidad la estamos definiendo como esa taza de café, que es aquella que nosotros llenamos, y ese llenar con café no es café, sino es llenarlo con la información. Y esa información que nosotros llenamos la obtenemos de un proceso de adquirir los datos por medio de creación, de traer con el select, de traer con el actualizar, o por el contrario, que los datos sean eliminados. ¿Qué pasa en este proceso de la taza de café? Entonces, una vez con este controlador obtuve los datos, necesito hacer que esos datos me permitan llenar esa taza de café, que es ¿quién? La entidad del modelo, la entidad del modelo. Y voy a transportar esta información por medio de ¿quién? Por medio de este facade. Entonces, ese facade me va a permitir llenar esta taza con la información que estoy recibiendo del controlador. Eso es básicamente lo que he explicado hasta el momento, y les preguntaba hasta allí si tenían algún tipo de pregunta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Pues, profesor, yo creo que te entiendo, pero es porque eso es más o menos lo que hicimos en nuestro trabajo en backend, pero no sé si el resto lo entiendo. Yo creo que es un poquito más fácil hacer como un pequeño ejemplo en código. Uh-huh. ¿Y los otros entienden lo que hablo con lo del café y la taza y tal? Más o menos. Pues yo más o menos. O más o menos casi nada. Bueno, básicamente es el vaso, la jarra y el contenido. Entonces la jarra me permite llenar el vaso. Eh, Simplemente es como para dar ese concepto como al contexto que nosotros tenemos de nuestra cotidianidad, por decirlo de alguna manera. Entonces se los voy a mostrar por acá. Para hacer manejo de eso, entonces ya no voy a utilizar el 200 OK que nosotros veníamos utilizando, ¿recuerdan? Voy a utilizar algo que era lo que nos decía Daniel al principio, el SAMP. Yo no voy a usar SAMP, voy a utilizar el MAMP, que es prácticamente lo mismo. ¿Recuerdan la diferencia que hacíamos al principio del curso? Que SAMP era para Windows y MAMP era para Mac, creo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a ir a nuestras aplicaciones, y dependiendo, entonces utilizaremos el MAMP, y creo que yo tengo por aquí el XAMPP instalado. Sí, por acá tengo el XAMPP, pero voy a utilizar el MAMP. ¿Qué pasa con este MAMP? Este MAMP nos permite hacer igualitico, o el XAMPP. El XAMPP se lo voy a colocar aquí para que lo tengan como referente. Es el de este loguito de aquí. El de ese loguito de ahí, pues es parecido al MAMP, para que me entiendan. Pero la diferencia es que en él se va a ver la interfaz de esta forma, a diferencia de cómo se ve en el MAMP, que es de esta manera. Pero si ustedes se fijan, esto me permite inicializar los servicios de Apache, de MySQL, y este tiene algo que se llama el Cloud, que no lo vamos a utilizar ahora. Netamente vamos a utilizar los servicios de PHP,
de MySQL, perdón, para poder hacer este proceso de configuración. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Que ustedes recuerdan que ustedes hacían una investigación al principio del semestre para entender como un poco algo de lo que nosotros íbamos a hablar en este momento, que es ese momento del cual vamos a utilizar esa información. Este phpMyAdmin, ¿qué me permite? ¿Quién recuerda de cuando hicieron la investigación? Nosotros también lo usamos para backend y básicamente permite ver como las, Bases de la datos base- que las bases tengo. de datos que tengas creadas y conectadas con el MySQL y eso. Cuando las sincronizas desde el Workbench, aparecen ahí. Exactamente, yo también puedo sincronizarlas desde MySQL Workbench. Aquí yo qué puedo ver, entonces, ¿qué me va a mostrar esto? Lo primero que me muestra es una estructura que va de la siguiente manera, sino que aquí se ve un poquito diferente a cómo se ve en Windows. Pues yo recuerdo que esto se veía un poquito diferente, pero es lo mismo. Salen las configuraciones generales, salen todas las bases de datos que yo tengo aquí creadas con los privilegios correspondientes. Los SQL son los lugares en donde yo puedo hacer mis pruebas de datos con mi select, con mi update, create, no sé qué. Todos estos de aquí las podemos hacer. Tenemos el estado actual, bueno, esas cosas no las vamos a tocar. Esas cuentas de usuario de aquí sí son importantes porque son las que me permiten conectarme directamente con la base de datos. Entonces yo necesito tener un usuario, que es algo que yo voy a configurar en un archivo que conoceremos como el config o con el nombre que ustedes pues prefieran para ese proceso de configuración o de elección. Podemos exportar la base de datos, ya sea en .sql, en lo que ustedes quieran, si ustedes se fijan ahí, o por el contrario podemos importar bases de datos. Y cuando yo me refiero a importar bases de datos, me refiero a que podemos tener este tipo de archivos en los cuales definimos eso lo define él solito, ¿no? Este es uno que yo ya descargué y que por el contrario lo que hice fue volver a subir y en el cual estoy haciendo la creación de una tabla, que es el create table user tal con sus atributos correspondientes y hago los alters que ustedes están viendo ahorita en bases de datos fundamentales, que es ver que lo de autoincremental o no autoincremental, que lo que es not null, que los tipos de datos con el varchar, con el int, con el bool, con el tipo date, todo ese tipo de cosas y de datos que ustedes hacen manejo en esta sección. Entonces yo también puedo agregar este tipo de archivos a esta sección que tengo acá. Vamos a ver básicamente eso. Entonces aquí en este phpMyAdmin yo tengo lo siguiente. Esto mismo que me sale aquí son estas mismas que me salen acá. Y lo que son, por ejemplo, esta que es MyGame y esta que es ColmenaDB, son bases de datos que yo he agregado a mi phpMyAdmin para hacer manejo de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí esta base de datos de aquí contiene, esta base de datos es el todo, es el padre de todo, es la gran carpeta que contiene a las tablas, que son las relaciones que ustedes están haciendo actualmente en el otro curso de bases de datos. Y esas tablas, entonces cada una de sus conexiones pues tiene atributos. Y esos atributos ya vienen a ser lo que nos decía ahorita Stephanie, que era que el ID, o creo que era Carolina, que tiene un ID, que tiene un nombre, que tiene un no sé qué, que el día, que la empresa. Entonces cada una de estas cosas ya tiene respectivamente su conexión o su contenido correspondiente. ¿Listo? Entonces yo aquí puedo ver la estructura, pero acá puedo ver los datos. Entonces, por ejemplo, creo que aquí tengo datos, sino que no recuerdo, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a ver los datos? Una cosa es ver la estructura de nuestra tabla, en la cual nos dice el tipo, los atributos, si es nulo, si va a ser autoincremental, si va a ser que eso ya lo vamos a ver más en detalle en el MySQL Workbench. Y por acá entonces tenemos el examinar, y en el examinar lo que él nos va a permitir
es ver, es que tengo una empresa con una ID tal, que tiene un nombre tal, que tiene un NIT tal, una dirección, y mira, y tiene una imagen, entonces esa imagen, ¿cuál es? Entonces yo me voy a ver, él tiene la imagen 1 y él está almacenando un blog y supuestamente esa imagen que él está mostrándonos allí es una imagen, un momento, no me la está mostrando. Bueno, eso les genera un archivo de texto, que es un texto que nosotros hacemos proceso de conversión pues por medio de un método, pero que como tal en la base de datos está almacenada como este tipo de archivo. Vengan, yo que les quiero mostrar cómo se ven cómo se ve ese archivo. Está en... Deme un momento. Esto se ve así. Así se ven esos datos. Cuando él ya lo descarga y lo baja de la base de datos, él lo que nos muestra es este tipo de contenido. Y este contenido yo por medio de una función, como un proceso de algoritmo, lo que hago es convertir todo este texto que yo recupero y como es tan grande, fíjense aquí, etcétera, etcétera, o sea, esto continúa, no es un archivo infinito, pero sí es un archivo grande que lo que hace es codificarse de esta manera para que en el momento en el cual yo lo subo, entonces él me lo almacena en este tipo de datos y ya cuando yo lo recupero y lo recupero en esta forma, en esta estructura, yo le hago un cierto proceso que me va a permitir que se vea, por ejemplo, como una imagen como esta. Entonces ese es un proceso que se hace a nivel de recuperación de los datos, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que tenemos por acá. Y por otra parte, entonces tenemos esto que es my game. Voy a eliminarla por acá. A ver, PHP, bases de datos, my game. Voy a eliminarla. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo ya elimino la base de datos, pues aquí no aparece. Y yo puedo hacer el ejercicio yéndome a este programita de aquí, que es el programa que nos permite que Daniel. Ese ya es el que permite pues crear como tal las tablas. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear aquí una tabla que se llame una tabla de usuarios que contenga, o para cualquiera, que contenga un usuario, que contenga un ID, que contenga un nickname y que contenga unos puntos, ¿qué tendría que hacer? Pues según como nosotros lo hicimos en File, en New Model, y pues ahí le puedes cambiar el nombre al esquema que va a tener dándole doble clic donde dice MyDB. Lo O bueno, no. Vamos Pues, adelante al tutorial. está desincronizado el audio. Sí, sabes Bueno, sincronizar. ahí ya le das a la T y le das clic al esquema en cualquier parte. Y eso te debería crear una tabla. Uh-huh. Le das doble clic a la tabla y ahí pues te aparece lo que pues toda la información. Puedes cambiarle el nombre y añadir las columnas. Ahí donde dice column. Listo, Pues entonces le pones por ejemplo vamos a crear esa tabla de usuarios, Daniel. Entonces aquí voy a agregar mi primer elemento que va a ser un ID de user. Para los que están viendo bases de datos, ¿qué selecciono de lo que hay acá? Primeramente, ¿qué tendría que seleccionar? el PK que es primary key. Uh-huh. Pues, primary key claramente no puede ser nula. Y para que sea pues más fácil o sea, para asegurar que no se repita, le puedes poner en el AI que es autoincrementable. Exactamente. Entonces cada vez que se cree un dato, se va pues a hacer si empieza en 1, luego 2, luego 3 y así.
Exactamente, todos visualizan eso. Es decir, por ejemplo, si yo hice un primer registro que dice ID 1, que dice registro 1, entonces entra como numerito 1, nickname, entonces entró logo, points, no, pues arrancó con punto 0, por ejemplo, arranca con puntuación 0. Entonces, luego entra otro, pero a ese otro no es necesario que yo le envíe cuál va a ser su ID, sino que netamente lo va a mandar, va a entrar León, y León también de arranque lo mando con 0. Entonces, ese proceso es el que estamos hablando Daniel y yo del proceso autoincremental. Ya no es necesario que yo por código de forma manual le diga incremente ese 1, incremente ese 2, o que por el contrario todo el tiempo quede ID 111, lo cual hace que no me sea, lo cual genera que no sea un registro único. Entonces es importante que sea autoincremental. Por ejemplo, si quiero agregar un nickname, ¿qué tengo que hacer, Daniel? Es ahí, igual que añadiste el ID user, ahí abajito, pues click to edit, le pones el nickname. Pues ahí, por ejemplo, ya lo ponen varchar por defecto. Entonces, pues uno puede cambiarle ahí el tipo de datos si quiere, pero pues por ahora digamos que no es necesario. Y se podría poner, pues el usuario tiene que tener sí o sí el nickname, entonces ponerle que sea not null. Y pues la idea también es que sea único, entonces unique, o el UQ, perdón. Ajá. Y ya, porque pues autoincrementable no va a ser y lo otro la verdad no sé qué es. Delete. Y los puntos. Miren los tipos de datos que nosotros tenemos. Tipo int, ¿cuál es? El que todos conocen, ¿no? ¿Qué me da la descripción? Un número entero que no El, tiene decimales. el varchar, ¿qué es? Letra y números. Exacto, punto decimal, pues decimal, fecha de tiempo. ¿Y el blob qué es? ¿Quién me dice? Creo que no lo hemos usado. Busquen ahí en Google qué es un archivo blob. Es un binario. Binary Large Object. Exactamente, por eso es un proceso de codificación. Y como una imagen es algo que maneja datos grandes, si lo decimos de alguna manera, porque maneja coordenadas de contenido, es por eso que se almacena como un archivo blob. Pero no solamente, pues sirve para almacenar datos que son muy, muy grandes. Y los puntos, entonces vamos a colocarlo, por ejemplo, como un int, ¿cierto? Sí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora entonces yo para llevarme esto a mi PHP MyAdmin? Era en database. Sí, database. Bueno, primero guardar el esquema que quede bien guardadito ahí en el equipo y luego pues ahí sí database. O sea, salvar modelo. Ajá, sí, salvar modelo y pues guardarlo ahí en database. Ajá. Synchronize model. Continue. Ajá. Ahí también continue, me parece. Ahí está Ajá. conectando y listo. Ahí está. Entonces ahí ya seleccionas vas a sincronizar ese, le das a continuar. Pero, bueno, ¿le doy continuar? Pues, no sé, así lo hacíamos nosotros. Ya le di continuar. ¿Y ahí continuar? ¿Y ahí? Miren este. Menos visible Tiene que quitar los visibles. Por un tema de lenguaje, creo. de MariaDB a MySQL, creo. ¿Qué quito? Que por ahí en alguna parte va a decir visible y hay que quitar eso. ¿Eso ya lo pasamos o no lo pasamos? No,
ahí en Ahí el donde está. código hay que buscar en alguna línea que diga visible y borrarlo. Miren, de aquí, miren que eso no es un código que uno escribe. Ah, se me cerró. Esto es un código que él genera. Ah, se vuelve a cerrar. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? Se vio un momentico. ¿Sí ven? Ujú. Este de aquí será esto mismito de aquí. Team. ¿Qué es que me dicen que quite? ¿Dónde dice visible? Uy, ¿dónde dice eso? Pues yo no Nosotros veo lo que diga vimos eso. en Visual Studio y buscamos visible y quitar, porque no está aquí. Pero No, no sé pero cómo pues es una sola tabla. ahí Démosle. dice, Bien a la derecha, no sé. Bueno, y ahí ya terminamos. ¿Ahora qué hago? ahora ya puedes ir al PHP MyAdmin y ver que sí haya creado. A ver. Ahí. No hay que hacer el forward engineer o algo así. La ingeniería inversa. Bueno, vamos a hacer algo acá. Vamos a crear una tabla user. Vamos a decirle crear. Por acá ya nos salió el user. Y nos vamos a ir al punto SQL. Esa es otra opción. Y le vamos a decir copiar el SQL. Y lo vamos a colocar aquí. Y le vamos a decir la base de datos no se llama MyDB. Entonces le va a quitar esto. Y le vamos a decir continuar. Y en ese punto ya tenemos nuestra tabla de user. ¿Por qué funciona tan fácil con este? Porque es una sola tablita. Si ya tuviéramos todo un modelo completo con todas las tablas y con todas las relaciones que heredan y que no heredan, hacemos algo que se llama la ingeniería inversa para poder sacar el modelo. Pero eso todavía no les lo voy a explicar porque los puede confundir. Entonces, por ahora, lo que hicimos fue los siguientes pasos, sino que lo hice muy rápido. Fue crear una base de datos acá. Entonces, por ejemplo, yo le coloqué My Game, voy a colocarle My Game, ¿cierto? Voy a mostrarles otra forma de crearlo. ¿Qué hace esto de acá? ¿Quién me dice? ¿O quién sabe? Ese es lo que me permite... Ajá, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso ahí no nos metimos nosotros. Eso es lo que me permite es hacer algo que es el manejo de los caracteres. Entonces, por ejemplo, en nuestra lengua, en nuestro idioma, nosotros manejamos las ñes y las tildes. Entonces, este es el UTF de codificación. Y eso lo que pasa es que cuando los datos entran a nuestra base de datos, no nos va a coger, por ejemplo, las ñes o las tildes con cosas o con caracteres raros como estos y que nos salgan por ahí cosas como así. Entonces, por eso uno hace una selección de ese UTF de manejo, pues para que no nos quede en la base de datos con unos caracteres raros, sino que él nos logre entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros le decimos crear y aquí ya creamos la base de datos que es MyGame. Tenemos dos opciones. La primera es con el SQL, irnos al MySQL Workbench y decirle que vamos a copiar todo el SQL al clipboard. Y si ustedes se fijan, el SQL, ¿qué es? El SQL nos está diciendo, crea una tabla únicamente si no existe en la base de datos MyDB. Aquí nos va a fallar. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna tabla que se llama MyDB. ¿Sí vieron? Usted me está diciendo que ingrese algo en una tabla que yo totalmente desconozco. Entonces, o aquí yo le coloco que va a ser en la tabla MyGame o simplemente le digo, simplemente créeme la tabla de usuario y él ya va a saber que es con respecto a MyGame porque es la base de datos en la cual yo estoy seleccionando. Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy diciendo, cree si no existe en esta base de datos que es MyGame un usuario que tenga un ID de tipo entero que no puede ser nulo y que es autoincremental. Créele un nickname que es de un varchar de 45, es decir, más de 45 caracteres no va a ingresar a nuestra base de datos y
que no vaya a ser nulo. Y por último, ingrese puntos de tipo entero, o sea que puede tener 0, 2, 3, 10, 100 puntos y puede irse como nulo. Es decir, puede que tenga como que no pueda, puntos. Vamos a tener la llave primaria que es el ID y vamos a tener un identificador único que es el nickname. Entonces, si ustedes se fijan y si le damos continuar, aquí en My Game ya nos sale la tabla de los usuarios con su ID, con su nickname y con sus puntos. ¿Sí ven? Y para esta que es de tipo varchar, entonces él me va a gestionar el entender esos caracteres con el cotejamiento que yo le definí. Es decir, con entender de forma general los caracteres. Eso es genérico, o sea, esta es la genérica. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Y los otros hasta ahí han entendido? Ok. Miren entonces, por ejemplo, por acá. La otra forma que nosotros tenemos de ingresar a la base de datos, entonces, por ejemplo, voy a borrar a MyGame y voy a eliminar a Users para volver a hacer el proceso. Yo tengo otra forma de hacerlo. Quiero que ustedes mismos comprueben que si yo no selecciono una base de datos, él no me va a entender. Por ejemplo, si yo aquí le digo agrégueme y le digo continuar, él va a decir, oiga, usted me está diciendo que agregue unos datos, pero yo no tengo ni idea qué base de datos lo tengo que ingresar. O sea, lo ingreso a Colmena, a esto, a esto, a esto o a esto. ¿Sí? Entonces, casos distintos sería que yo le diga acá, por ejemplo, ingréselo a la tabla Sebastián, en caso tal de que yo tuviera acá un Sebastián o lo que sea. O por el contrario, que yo simplemente llegue y le diga, selecciono la base de datos, sino que acá se me va a borrar esto, seleccione la base de datos y ejecute el punto .sql. ¿Qué otra forma tengo yo de hacer este proceso? Entonces, por ejemplo, voy a volver a crear a MyName, crear, y supongamos que usted llegó hasta acá, hasta el MySQL, todos los pasos que hicimos con Daniel, y llegamos y bueno, por alguna extraña razón no lo escogió, entonces usted coge su código, lo exportó como un punto .sql, que es la extensión, esta extensioncita de aquí que nosotros tenemos. Permítanme en un momento alineo los contenidos. Esta de aquí. Entonces, por ejemplo, si no es aquí ahí ya utilizar SQL. Uy, permítanme que me va a descargar el computador. Yo lo conecto en un momentico. Ahí ya está. Ay, no está cargando. Tan raro, aquí ya sale que está cargando. Ahí ya cogió. Ahí ya cogió. Entonces, por ejemplo, la otra forma que nosotros tenemos es, si ustedes se fijan aquí, MyGame está vacío, pero yo tengo mi archivo .sql de otro, voy a abrirlo aquí, me lo traje de mi proyecto X de hace tanto tiempo, usted tiene un archivo X de hace tanto tiempo, entonces usted por acá tiene el usuario con sus indicaciones y todo. Entonces lo que usted le va a decir, bueno, yo no me voy a poner ni a copiar del MySQL, ni me voy a poner a generar tabla por tabla. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a importar mi archivo .sql, y fíjense que aquí les está diciendo que puede ser de cualquier tipo, pues él ahí les especifica cuáles son los tipos. Entonces yo, por ejemplo, acá llego y digo, listo, entonces voy a seleccionar mygame.sql. Entonces voy a decirle abrir, verifico que el formato es .sql y le digo continuar. Entonces aquí él ya me está diciendo, todo fue súper exitoso. Yo le pude crear su base de datos, su tabla que me sugirió, que me pidió que le insertara bajo user, y este user que me contiene
el ID, el nickname y los puntos. Pero en este caso los puntos, si ustedes se fijan, es de tipo varchar y por ejemplo acá el cotejamiento cambió a tipo de datos latinos, latin. Bueno, no necesariamente latino, sino cambia el cotejamiento pues para entender los datos que le ingresa. Entonces ahí ya tenemos otra forma. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a buscar por acá MySQL insert. Entonces vamos a ver acá lo normal, lo que ustedes ya saben hacer. ¿Cómo hacemos un insert? Entonces le decimos inserte, ¿cierto? ¿Cómo hacemos un insert? ¿Quién me dice cómo hacemos un insert a cada una de estas columnas? De ID, de nickname y de points. ¿Quién se le ocurre una idea para insertar algo aquí? Profe, le digo la verdad, yo lo daba en insertar en las pestañitas de arriba y luego copiaba y pegaba pues el SQL que genera solo y lo editaba. Porque es como más corto. ¿Ya instalaron el XAMPP o el MUMP? Nosotros sí. Miren, entonces aquí está el ejemplo. Aquí les estamos mostrando. Inserte en la tabla Customers, en la columna Customers Name, en la columna Contact Name, en la columna Address, en la columna City, en la columna Postal Code y en la columna Country, ¿qué valores? Entonces tal y tal. Entonces, ¿qué haremos nosotros con esto? Pues lo vamos a tomar como referente, eso no lo tienen que hacer siempre, sino que es para que vean como el ejemplo. Vamos a decirle insert. ¿Y qué va a hacer él? Pues él de una nos va a sugerir cómo hacer el insert. Si yo le digo el update, si yo le digo el delete, si yo le digo el select, entonces vamos a decirle, por ejemplo, aquí en insert. Y quiero que vean el ejemplo de lo del autoincremental. Entonces yo no necesito mandar el ID user, ¿por qué? ¿Quién recuerda? Era solo. Exactamente. Y acá, entonces yo, por ejemplo, voy a mandar el nickname, León, coma, ¿cuántos puntos tiene León? Que creo que es de tipo varchar, por eso coloco comillas, va a tener 10 puntos. Entonces vamos a decirle continuar y él ya respectivamente lo que nos va a decir es, tengo que darle clic sobre la tabla, entonces él nos va a decir, mire, es que usted tiene un ID 1 con un nickname León con una cantidad de puntos X. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en el autoincremental de esta tabla? Entonces él ya va a saber que el siguiente registro que cree va a ser el registro número 2. Y así sucesivamente él va a ir autoincrementando este dato. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando borran bases de datos? Que no es lo recomendable, pero cuando se borran registros, entonces si él iba por el registro 500, aquí saldrá el 501. Entonces yo, por ejemplo, si le digo ahí continuar y vuelvo y le digo en el SQL insérteme, hágame un insert de KD Monteal con 0 puntos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé acá en examinar? Es que antes mío hubieron tanta cantidad y se perdieron esos registros desde el 1 hasta el 500. Entonces ahí usted ya sabe dónde está el error. ¿Sí me hago entender para qué sirve el saber esto? Entonces el siguiente que seguirá es el 502, por ejemplo. Esas son cosas como para que las sepan y las tengan presentes del PHP-MyAdmin. Entonces, esto es básicamente lo que necesito que ustedes conozcan y sepan del PHP-MyAdmin y esta partecita de acá de manejar las tablas junto con poder crear variables y junto con el poder cambiar los nombres de esta tablita es básicamente lo que yo necesito que ustedes por el momento conozcan. Pero igual en otros cursos pues ustedes van a ver más sobre este tema, como por ejemplo el curso de bases de datos que ustedes pues van a entender bien cuáles son cada una de estas expresiones
Y en el curso, por ejemplo, que están viendo Daniel, Alejandra y Santiago, pues que ya tienen un poco más de entendimiento. Eso es básicamente para la gestión de dichos datos. Voy a borrar por acá y voy a abrir el Visual Studio Code. Y voy a abrir la carpeta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, voy a abrir por acá. Si tienen alguna pregunta, no duden en decirme. Yo me devuelvo algo. Hoy no vamos a hacer, hoy quiero es que entiendan como lo conceptual, para que me entiendan a qué hago referencia. Entonces voy a terminar como con esta parte de aquí. Voy a ejecutar el localhost con, vamos a acceder a, ¿cómo se llama? A dbclass. Entonces, ¿cómo accedemos a la carpeta correspondiente? A esta carpeta correspondiente vamos a acceder de la siguiente manera. Recuerdan que nosotros tenemos una carpeta de htdocs, tanto en el XAMPP como en el MAMP, que nos permite acceder a nuestros proyectos. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo una carpeta que se llama Assets. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo Assets, y Assets son unas imágenes aquí X, que son imágenes de la universidad. Este es un proyecto. Por ejemplo, ¿esto qué es? Ah, esto es 3JS. Entonces por acá yo tengo otro proyecto que es esto. Ah, ve, tan chévere. Y ahorita voy a ver mi carpeta de bases de datos. Entonces lo que yo siempre hago es escribir localhost y después el nombre de mi carpeta que tengo en el htdocs. ¿Listo? Básicamente es eso para poder visualizar cuáles son los archivos o los elementos que tengo previamente creados. Entonces, por ejemplo, yo que tengo aquí, tengo lo que yo les mostraba aquí en esta ilustración, que es el vaso de café, la jarra y el contenido como tal de la jarrita de café, que es que entonces va a ser un controlador. El controlador es el contenido de la jarra, o sea, el café. Vamos a tener el facade, que es el que me permite llevar ese café a otras partes, el que me permite transportarla. Vamos a tener el modelo, y el modelo, ¿quién es? Es esa entidad que nosotros tenemos, que es el ID, que es el nickname y que son los puntos. Y vamos a tener algo que se llama el archivo de configuración, que es para conectarnos a la base de datos, es decir, es el archivo de credencial que nos permite acceder al mismo. Y voy a tener un archivo DAO, y ese archivo DAO es el que me va a permitir, miren lo que dice acá, es el constructor que se va a encargar de inicializar la conexión con MySQL. Voy a hacer aquí la conexión en este archivo, que era lo que yo les mostraba aquí. Entonces tenemos el DAO, que es el cerebro de esta historia, el que hace la lógica de conexión. Acá está. Este es el DAO. Vamos a tener algo que se llama el archivo de configuración, que va a tener mis credenciales, y siempre para ese proceso de credenciales voy a necesitar algo que es saber cuál es el tipo de la base de datos, cuál es el host, cuál es el username y cuál es el password. Y para yo saber ese tipo de informaciones, las voy a mirar acá en cuentas de usuario. Entonces voy a tener esto. ¿Cuál es mi nombre de servidor? ¿Cuál es mi nombre de usuario? ¿Cuál es mi nombre de servidor? En este caso sí tengo contraseña. El problema es que no me la sé, pero entonces acá no me va a conectar. Acá debería salir no contraseña para que entre vacía. Tendría que buscarla. Todos los privilegios es que puede hacer todo. Y ya, básicamente eso. No recuerdo esa parte de aquí para qué sirve. ¿Alguno se recuerda? Pero acá, como dice que sí, entonces, por ejemplo, yo acá le tengo un password. Vamos a asumir que es compu. No sé. Compu es la clave, entonces la clave tendrá que coincidir allá. Pero cuando estamos hablando de este usuario, estamos hablando de los que tenemos aquí configurados. Y por lo general,
Cuando ustedes la crean, esto se les crea sin contraseña. Sin embargo, acá pueden crear otro usuario X y eso es totalmente válido. Hoy no lo vamos a hacer, hoy solamente vamos a ver como el pincelazo de conceptos. Eso es básicamente lo que necesitamos. Y si ustedes se fijan, este configuration es necesario aquí en este DAO. ¿Por qué? Porque este configuration se hace necesario, se requiere en este archivo para poder ejercer el proceso de conexión, para conocer quién es el host, que es este de aquí, cuál es la base de datos. Entonces, la base de datos es MyGame. ¿Cuál es el nombre del usuario? Entonces el nombre del usuario es root. ¿Y cuál es el password? Entonces el password en este caso será algo que realmente no recuerdo, que tendré que ver cuál es, o simplemente crear otro usuario para poder ejercer el proceso de conexión. ¿Listo? Por acá vamos a ver algo que es el modelo, y el modelo es totalmente y absolutamente fiel a lo que nosotros tenemos en la base de datos. Es decir, que si aquí se llama ID Pepito, aquí se va a llamar ID Pepito, no porque tenga que ser así, sino porque eso me da un flujo lógico de entender cuál va a ser ese modelo que nosotros vamos a llenar. Entonces ese modelo, la tasa que nosotros vamos a llenar, ¿quién va a ser? Usuario. Entonces eso va a ser esto que nosotros tenemos por acá, usuario. Por acá tenemos aquel que nos va a permitir obtener esos datos que vamos a transportar, que son el CRUD, que es lo que tenemos aquí, este controlador de aquí. Y este controlador, ¿qué nos va a permitir tener o qué nos va a permitir entender? Este ya tiene, denme un segundo para que no lo vean así. Este es el controlador. ¿Qué vamos a tener en este controlador? Entonces vamos a requerir esa conexión con el DAO, que es el archivo que nos va a permitir definir ese insert, este select, este update y este delete que yo les hablo por acá. Entonces acá vamos a tener unas funciones que son de insertar, de seleccionar, de actualizar o de eliminar. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nos va a permitir el DAO, que es lo que yo les muestro en el dibujito de aquí, que es el CRUD. Entonces, create, lo que estamos hablando hasta aquí. Y por otra parte, entonces vamos a tener el facade, y el facade es el que nos va a permitir hacer el intermediario. Voy a abrir este de acá. Hacer el intermediario de acceder a lo que nosotros tenemos en este user facade que se me hizo, creo que es este, que es este de acá, que es el que me permite traer el insertar, el seleccionar y el Este nosotros lo vamos a traer de ese modelo que viene de ¿quién? Del user DAO. ¿Y el user DAO quién es? Este modelo de aquí que hereda de acá. Se lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase. Y esto me va a permitir acceder a unas acciones específicas para ese proceso de implementación. Entonces, básicamente los tres archivos que yo les mostraba al principio de la clase. El modelo .shape, el modelo que es fiel a los datos o a la cantidad de datos que tengo acá. Y cuando yo digo acá, ¿a dónde me refiero? Me refiero a este acá de acá. ID user, nickname y puntos. Entonces son estos de acá con sus funciones de los get y los set. Porque el get tiene una sola variable, porque obtengo, y porque el set tiene dos, porque obtengo la anterior versus con la cual voy a reemplazar. Por acá tenemos el facade, que es el que nos va a permitir ejercer, traer los datos específicos e insertarlos o alterarlos. Y por acá tenemos el controlador, que es el que contiene la lógica de el qué voy a hacer. Entonces voy a insertar, voy a seleccionar, voy a eliminar o voy a actualizar. ¿Listo? Es básicamente eso lo que les quería mostrar el día de hoy. Quiero que como ejercicio tengan instalar el XAMPP o el MAMP, respectivamente, pues lo que ustedes quieran manejar. Es prácticamente lo mismo el que ustedes instalen. Pues aquí no vamos a ir muy allá, sino que vamos a ir un poquito más
hacer la práctica pues con los datos. Esta es una de las formas que existe hacer el manejo de esta forma con los datos. También existen otro tipo de conexiones que no se hacen por medio de PHP, por decirlo de alguna manera, sino que son conexiones que se hacen con Node. Entonces ese tipo de conexiones que se hacen con Node son conexiones, no sé si ustedes conozcan el Postman. ¿Conocen este de aquí? Que está cargando, esperen un segundito. Creo que lo hemos visto, pero nunca lo hemos usado. Ok, Al menos yo. ese es el que me permite obtener sino que aquí van a fallar porque no tengo corriendo el servicio. Me va a decir que él no va a poder. Si vieron, no puede correr porque no tengo ningún servicio por el puerto 3000. Pero, por ejemplo, tengo alguno que sea por internet. No tengo ninguno que salga por internet. Pero, por ejemplo, también este tipo de consultas pueden salir bajo un dominio. Entonces, por ejemplo, que acá diga bab tan 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 y luego sigue su descripción. Entonces, eso lo que les va a permitir es que obtener los datos correspondientes. Luego les mostraré un poco de eso, sino que no les puedo mostrar el link de producción del proyecto donde pueden ver lo del Node. Sí podríamos correrlo a nivel local. Espérate a ver si lo logro correr a nivel local. Vamos por acá. No, que no me acuerdo del comando. Vamos a ver si lo corre. No me acuerdo si esa es la carpeta. Tendría que buscar bien la carpeta para correrlo a nivel local. Para que ustedes vean más o menos el cómo trae esas consultas de Node. Y que es otra forma de ejercer la conexión y de hecho hay personas y hay procesos que dicen que el manejo de datos se hace de una forma más segura cuando las consultas se hacen por el Node porque se definen paths de obtención de los datos, aunque también se puede hacer por PHP como ese enmascarar, eso se llama enmascarar el path, el enmascarar ese path de recuperación. Entonces, ¿qué tienen como actividad? Ustedes como actividad tienen instalar el SAMP o el MAMP, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. Van a, aparte de instalar el SAMP y el MAMP, quiero que investiguen acerca de este Postman, que es el que les sale aquí abajito de la pestañita. Quiero que hagan una pequeña tabla, así como lo que hicimos hoy, el ejercicio del MySQL Workbench. Hacer la creación como de la tablita correspondiente, ustedes más o menos se muevan como en el entorno. Es un ejercicio muy básico. Analicen las funcionalidades que hay en el phpMyAdmin. Para acceder al phpMyAdmin colocan el localhost /phpMyAdmin y esto los redireccionará automáticamente al panel, por decirlo de alguna manera. Y si les alcanza el tiempo, hagan la interfaz de acceso, o sea, hagan una cosita así que me permita a mí agregar mi nickname. Entonces, Monteal va a ser mi nickname y que cuando yo le hunda submit, pues, boom, pase lo que tenga que pasar, que sea que me lleve a la otra página ya de mi juego o no sé. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, esa aproximación. Sí o sí, hacerlo de la investigación, la base de datos y esta parte del front es opcional, o sea, crear esa partecita de aquí porque eso lo podemos manejar independientemente sin que se vea bonito, pues. A eso me quiero referir. Profe, ¿tú nos vas a mandar ese video? O sea, no sé si estás grabando la clase. Sí, la estoy grabando. Ah, bueno. Voy a mandarles, ajá. Sí, porfa, para uno después guiarse para ver cómo es todo. Sí, Gracias. dale Andrés. Voy a subir el video a YouTube para que ustedes lo miren. Vuelvan como a analizarlo, vuelvan a analizar como lo que vimos allí. Y
Básicamente eso sería todo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, si quieran saber algo diferente o si quieran aportar algo a lo que les estoy explicando, no sé. Profe, como tal, ¿nosotros vamos a usar PHP para algo o es como lo que ya está preestablecido? En ese momento y para la práctica que vamos a hacer, vamos a utilizarlo con PHP. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Profe, entonces, en sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Investigar y ya o qué? O también intentar Sí. hacer... Bueno, entonces voy a escribirlo por aquí. Lo primero que tienen que hacer es ver el MySQL. Eso es lo primerito que tienen que hacer. Lo segundo que van a hacer es crear una DB, o sea, una base de datos, y colóquenle por lo menos 2 registros. Lo tercero es bueno, eso debía ir antes, instalar. Esto primero ver MySQL, es MySQL Workbench. El otro es crear la base de datos con los 2 registros, pero antes de eso, pues tienen que instalar el MAMP o el SAMP. Si quieren instalar los dos también pueden hacerlo. ¿Cómo es que es SAMP? Con doble M. Con doble P. No, eso es súper ligero. Crear la interfaz de registro del nickname. Esas son como las cositas puntuales. El MySQL junto con lo otro no les va a tardar mucho la instalación. Bueno, pues yo espero que no les demore mucho, de por sí esa instalación es súper rápida. Pero pues igual en caso tal, instalen el MySQL, creen lo de la base de datos y opcional creen como esa pantallita de arranque para colocar uno el nickname. ¿Listo? Por ahí Alejandra ya les está mandando algo. Profe, ¿tú nos podrías hacer el favor de dejarnos pues también todo eso dicho ahí por el Moodle? O por donde lo vaya a subir, profe. Ah, ok, voy a colocárselos en el Moodle entonces. Eso sí, profe, gracias. Bueno, pues, chao muchachos, que les vaya muy bien. Chao, profe, feliz día. Ya, profe, Ya, muchas profe, gracias. gracias. Profe, me dice si Kevin te envió eso. Kevin ya te envió lo del trabajo, profe. Pues la verdad no me he fijado. Yo te aviso. Listo, profe. Chao. Chao, profe, gracias.